Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder presentar, entender, aceptar y presentar su palabra. Hoy, queridos hermanos, vamos a tratar de entender un asunto que estos días, como estoy todavía con la espalda en fin, que me duele, me molesta y espero que en esta ocasión me pueda ayudar a terminar este tema, porque es un tema complejo. Casi como siempre, ¿verdad? Pero estos días, como he estado, en fin, no he hecho grandes cosas porque no puedo, se me ocurrió buscar, digo, a ver si hay algún maestro de Israel que presente el tema de las bodas del Cordero. Y me he quedado profundamente impactado, mis queridos. No me lo podía creer. Todo el mundo evangélico tiene sermones sobre la boda del Cordero. Es verdad, con su entendimiento. Pero el adventismo no tiene sermones con el asunto más importante de toda la historia de la humanidad. Y yo me quedé, digo, no, no puede ser. Y esto, al reflexionar sobre este asunto, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tus hijos no logran entender este asunto? ¿Cómo es posible que el enemigo de Dios nos ha engañado tanto que no tenemos ni idea del evento más importante que ha de ocurrir y que la tenemos a la vuelta de la esquina? Vamos a ver hoy, queridos hermanos, em, vamos a tratar el cuarto tema de las bodas del Cordero. Dije que quizás aquello era el último, pero no podría ser. Entonces, hoy vamos a tratar un texto, una reflexión que nos ayudará a entender quiénes son los invitados de la boda y qué es lo que ocurre en la boda, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a entrar en el texto porque es un texto complejo, hay mucha enseñanza y vais a ver, mis queridos hermanos, que es que estamos con la Biblia y el Espíritu Profecía en la mano y no nos enteramos, ¿verdad? Esto lo digo, me incluyo a mí mismo, ¿verdad? Porque es que eh, quizás en los últimos 3 o 3 años y algo es cuando entendí este mensaje que tratamos de predicar aquí y que para mucha gente es muy raro y muy extraño, ¿verdad? Pero esto ya no es mi trabajo, ¿verdad? Mi trabajo es presentar la verdad, luego ya cada uno hace lo que quiere, porque es libre y en la conciencia de nadie podemos entrar. Si Dios no lo hace, nosotros menos todavía, ¿verdad? Pero resulta muy extraño que el pueblo de Dios realmente no entienda este asunto, ¿verdad? Es una cosa y revela, realmente revela, pone encima de la mesa el engaño en cual estamos. O sea, y nos negamos, esto es lo más interesante. Es que cada vez que profundizo en la historia del pueblo de Israel, es que repetimos la historia en todo. O sea, en todo. No, no, o sea, no nos salvamos en ninguna. En todas tenemos problemas. O sea, no entendemos casi nada. Y ya sabemos, y este texto también nos lo dirá, que la venida de Cristo, la que nosotros deberíamos de esperar, es antes de la venida visible. Y este texto también lo recalcará. Pero es curioso como leyendo el texto, al no entender la ley y todo lo que aquí venimos predicando y que en este texto está, ¿verdad? Todo está aquí. No entendemos. Leemos, pero no entendemos. Porque nos faltan argumentos, piezas de este puzzle. Entonces lo miramos y tenemos la sensación de que rellenamos el hueco, ¿verdad? Sabes cómo actúa el ojo, ¿no? Que rellena espacios. Pues
Pues eso es lo que estamos haciendo, rellenamos espacios. Y si algo no entendemos, lo echamos de un lado, ¿verdad? Por si acaso. Son cosas extrañas, muy extrañas. Bien, pues el tema de hoy es la boda del Cordero. Cuarta, las bodas del Cordero, y el título es El premio inmerecido, que es el título de la reflexión en origen, que os lo dejaré en la descripción, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que nos comenta nuestro Dios. Cristo está sentado con sus discípulos sobre el monte de las olivas. El sol se ha puesto detrás de las montañas y las sombras de la noche, a guisa de cortina, cubren los cielos. A plena vista se halla una casa profusamente iluminada, cual si lo fuera para alguna fiesta. La luz irradia en raudales de sus aberturas y un grupo expectante aguarda en torno de ella, indicando que está a punto de aparecer una procesión nupcial, dice. Fijaos lo que nos dice aquí. Dice, en muchos lugares del Oriente, las fiestas de bodas se realizan por la noche. Aquí hay simbolismo. Tanto como que Él viene como ladrón en la noche, tanto que viene en la noche de oscuridad de este mundo, ¿verdad? Hundido en el engaño y en fin. Pero aquí hay simbolismo, ¿verdad? Metáfora que refleja realidades más profundas y que nos hablará, ¿verdad? A lo largo del texto. Dice, el novio va al encuentro de su prometida y la trae a su casa. A la luz de las antorchas, la procesión nupcial va de la casa del padre, de la esposa, a la del esposo, donde se ofrece una fiesta a los huéspedes invitados. En la escena que Cristo contempla, un grupo de personas está esperando la aparición de los novios y su séquito con la intención de unirse a la procesión. Cerca de la casa de la novia, y aquí viene a hablar de nosotros, ¿verdad? Se hallan 10 doncellas vestidas de blanco, es decir, los invitados, ¿verdad? Cada una lleva una lámpara encendida y una pequeña vasija para aceite. Todas están esperando con ansiedad la aparición del esposo, pero se produce una demora. Aquí, cuando conoces la auténtica historia, puedes entender de qué es esta demora. Se produce una demora porque hemos rechazado el mensaje de 1888. En realidad tenía que haber sido entonces. Desgraciadamente no entendimos el mensaje y se alargó. Por eso dice, pero se produce una demora. Transcurre una hora tras otra. Las que están esperando se cansan y se duermen. Dice, las que están esperando se cansan y se duermen. A la medianoche se oye un clamor. He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Esto es muy interesante porque aquí dice, a la medianoche se oye un clamor. ¿Quién habla? ¿Quién da el grito este para despertarlas? Porque ellas están dormidas, ¿verdad? Por lo tanto, Dios envía su mensajero, ¿verdad? Sus mensajeros, su mensaje, ¿verdad? Alguien está despierto en este mundo de tinieblas, ¿no? Me vais a tener que perdonar porque ya os dije que no estoy muy bien. En esta ocasión va a ser así. Espero que para la siguiente esté recuperado del todo, ¿no? Dice, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. De repente se despiertan las que dormían y saltan sobre sus pies. Ven la procesión que avanza, alumbrada por las antorchas y alegrada por la música. Oyen la voz del esposo y de la esposa. Las 10 vírgenes toman sus lámparas y comienzan a acondicionarlas, apresurándose a marchar. Y fijaos aquí, dice, pero 5 de ellas no habían llenado sus vasijas de aceite. Tenemos que estar atentos porque esto está lleno de metáforas y de símbolos, queridos. Y por eso no entendemos, porque en realidad lo que el enemigo de Dios ha hecho es, al no estudiar la palabra de Dios, a estar tan dependientes de los maestros de Israel, y, y no entendemos este asunto en realidad, ¿verdad? Pues no estudiamos por nosotros mismos y no logramos entender todos estos asuntos, ni cuándo ocurre, ni lo que significa.
pero es que todos hablan de la realidad, de nuestra historia, ¿verdad? De nuestra realidad. Dice, pero 5 de ellas no habían llenado sus vasijas de aceite. No presumieron que habría una demora tan larga, dice. ¿Qué ocurre? Aquí cuando tú estudias la historia de 1888, eh, ellos llegaron a un momento en donde se dieron cuenta de que no lo han hecho todo lo bien que deberían de haberlo hecho, ¿no? Y, y estaban esperando de que, hombre, tardará un poco más, pero que al final tendrá que venir, porque tiene que venir, ¿no? Pues más o menos eso es lo que nos está diciendo aquí. Dice, no presumieron que habría una demora tan larga, y está hablando de nosotros, 130 años después de 1888, ¿verdad? Más de 130 años, ¿verdad? Dice, y no se habían preparado para la emergencia. Y es justo lo que está pasando en nuestra realidad, ¿verdad? Afligidas se dirigieron a sus compañeras más prudentes, diciendo, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las otras 5, con sus lámparas recién aderezadas, habían vaciado sus vasijas. No tenían aceite de sobra y respondieron, porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Todo esto es simbolismo, metáfora, ¿verdad? Habla de una realidad tremenda, queridos, y que nosotros ni entendemos ni experimentamos. Lo digo en términos generales, y el que tiene el espíritu entiende, y el que no lo tiene, pues no va a entender, eso está claro. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice el texto, ¿verdad? Porque el texto nos tiene que reflejar la verdad. Si este texto no sería la verdad, nuestra realidad desconfirmaría, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es verídico. Dice, mientras iban a comprar, la procesión avanzó y las dejó atrás. Las 5, que tenían sus lámparas encendidas, se unieron a la muchedumbre, entraron en la casa con el séquito nupcial y la puerta se cerró. Es decir, las que estaban preparadas entraron y la puerta se cerró. Recordad que esta parábola tiene dos aplicaciones. 1844 debería de haber tenido en 1888, pero se produjo la demora, de lo que nos habla también, y se aplicará ahora, al final del tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que entender toda esta imagen, todo este cuadro completo, ¿verdad? Dice, cuando las vírgenes fatuas llegaron al salón del banquete, recibieron un rechazamiento inesperado. El jefe de la fiesta declaró, no os conozco. Fueron dejadas afuera en la calle desierta en las tinieblas de la noche. Claro, ¿qué es lo que mira aquí cuando entran ellas en el banquete, verdad? ¿Qué es lo que mira el jefe? El aceite, que es el símbolo del Espíritu Santo. Pues no ven la presencia del Espíritu Santo. Y es por eso por lo que os decía antes de que la experiencia del pueblo de Dios, lo digo de principios, y hay que entender cómo habla también la parábola, ¿verdad? Habla de principios. Aquí no son cantidades exactas, no, la mitad son buenos, la mitad son malos. Ojalá fuera incluso así. Pero bueno, no soy yo quien para decir cuál es cuál y quién es quién, ¿no? Por sus frutos los conocerás. Esto es lo que tenemos que ver y entender, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que mira? La presencia del Espíritu de Cristo en ellas. Y fijaos lo que dice. Dice, no os conozco. ¿Por qué dice no os conozco? Porque como vamos a ver en el texto, aquí tiene que haber una relación hoy, ahora mismo, una relación con Cristo. En realidad, y por eso estudiamos todos esos textos, anteriores me refiero, en realidad nosotros tenemos que entender que en este mismo instante, ahora mismo, este Dios personal, que es Cristo a través de la palabra y a través del Espíritu, es que Él obra en mí, y el texto nos lo dirá, lo que se necesita para poder acudir a la boda.
Y si esto no ocurre, si nosotros no tenemos esta experiencia real, diaria, con Cristo, Cristo dirá, no os conozco. Porque claro, se encuentra con desconocidos delante. Dice, ¿cuándo nos relacionamos nosotros? ¿Cuándo nos comunicamos? ¿Cuándo hablamos? Por eso dice, no os conozco. Sin embargo, vais a ver que es gente que está en la iglesia. Está en la iglesia. E incluso dice que no son hipócritas. Ellos honestamente creen que están bien, pero que están engañados, ¿verdad? Dice, mientras Cristo estaba sentando, mirando el grupo que esperaba al esposo, contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes para ilustrar con ese suceso la experiencia, atentos, la experiencia de la iglesia que viviría precisamente antes de su segunda venida. Es decir, la iglesia de ahora mismo, ¿verdad? Dice, las dos clases de personas que esperaban representaban dos clases que profesan estar esperando a su Señor. Se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. Cuidado con todo lo que está diciendo. Os pido, por favor, en nombre de Cristo os lo pido. Estad atentos a los detalles. Si no estamos atentos a los detalles, no entenderemos. Por lo tanto, aquí dice, se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. ¿Y quiénes son estas personas? Queridas, son parte de la iglesia de la Odisea, que han tenido la verdad a su disposición. Incluso han entendido la verdad, porque aquí habla, dice, de una fe pura. Sin embargo, han entendido hasta cierto punto. Les faltó lo más importante. Las lámparas representan la palabra de Dios, dice. Las lámparas representan la palabra de Dios. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando les dijo antes, no os conozco, ¿qué es lo que no ha visto en ellas? La presencia del Espíritu Santo y un carácter modelado según el Espíritu, ¿verdad? Dice, así se representa el Espíritu, perdón, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, así se representa el Espíritu en la profecía de Zacarías. Volvió el ángel que hablaba conmigo, dijo, y despertóme como un hombre que es despertado de su sueño, y díjome, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y aquí un candelero todo de oro con su vaso sobre su cabeza, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 canales para las lámparas que están encima de él, y sobre él 2 olivas, la una a la derecha del vaso y la otra a su izquierda. Proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo, diciendo, ¿qué es esto, Señor mío? Entonces respondió y hablóme diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice, y atentos lo que dice aquí, no es subrayado, pero cuando nos dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, está hablando de esta conexión diaria con el Espíritu de Cristo, esta comunicación fluida, de un conocimiento que viene a través de la verdad, porque aquí nos habla, viene a través de su palabra, porque eso es lo que trata de hablarnos aquí, ¿verdad? Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, aquí hay tanta enseñanza, queridos. Aquí tenemos que entender cuando yo os hablé de la enseñanza del lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, el creyente iba, confesaba sus pecados y recibía perdón. Pero es que en el lugar santísimo es Cristo, es esta relación, ¿verdad? Es Cristo el que busca la conexión conmigo y esta vivencia diaria, y esta es la intercesión, este es el abogado intercesor, como lo llamamos nosotros, ¿verdad? Pero esto es una realidad en mi vida. Nosotros lo entendemos como sustitución. Y esto es falso, es sustitución hasta la cruz, es decir, por lo pasado, que por lo pasado yo no puedo hacer nada. Pero para lo de hoy, ¿puedo hacer algo? Una vez que me entero de la verdad, ¿puedo hacer algo? Y si puedo hacer algo, ¿qué es lo que puedo hacer? Y esto es lo que nosotros no entendemos. ¿Por qué? Porque hemos entremezclado las enseñanzas de la justicia por la fe de Lutero con la justicia de Cristo del mensaje del tercer ángel.
y no logramos entender esta obra. Cuando en realidad es Cristo el que trata de estar conectado conmigo si yo estoy en esta conexión vital con Él. Y que Cristo obra en mí todo lo necesario. Por eso cuando acudimos a la boda, ¿qué es lo que mirará? Mirará el carácter obrado por quién. Por Cristo, en colaboración conmigo. Y el texto nos lo dirá, ¿verdad? Pero trato de explicaros estas cosas para que podáis entender en qué consiste la complejidad y qué es lo que no entendemos y por qué no entendemos, ¿verdad? Esta realidad. Porque es que en el día de la expiación el pueblo está en ayuno y oración. El que hace toda la obra es Cristo. Pero claro, aquí resulta que el hombre que está en ayuno y oración ha entendido que él puede pecar hasta que Cristo viene. Cuando la obra del día de la expiación es la obra de purificación del pecado del medio del pueblo de Dios. Por lo tanto, no hemos entendido ni colaboramos con Cristo en esta obra. Por lo tanto, tenemos al Espíritu y este Espíritu obra en nosotros un carácter conforme con la verdad, un carácter semejante a Cristo. Y estos detalles, por eso os pido tanto, estad atentos a los detalles, queridos, porque si nos perdemos los detalles de vista, no entendemos. Escuchamos voces y vais a ver el texto, este texto es tremendo, os lo pido de verdad, tomaros tiempo y estudiarlo con detenimiento, porque hay mucha metáfora, mucho simbolismo aquí que nos dice cosas. Es verdad que para que puedas entender necesitas tener el conocimiento previo, ¿verdad? Conocer el Evangelio. Porque si no, tú lees aquí, no entiendes nada, que es lo que nos está pasando en realidad, ¿verdad? Y necesitamos sobre todo esta conexión vital con el Espíritu, sin el cual no hay manera de entender. Y esto es lo que nosotros descuidamos constantemente, esta conexión con el Espíritu. Y no nos damos cuenta. Nosotros creemos que el Espíritu obra sí que sí. No hay ningún problema en este asunto. ¡Qué engañados estamos, queridos! ¡Qué engañados estamos! Hablé de nuevo y díjele, ¿qué significan las dos ramas de olivas que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y él dijo, estos dos hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra. Nos habla de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿verdad? Procedente de las dos olivas corría el áureo aceite por los tubos hacia el recipiente del candelero y luego hacia las lámparas de oro que iluminaban el santuario. ¿Qué nos dice aquí? Que a medida que estudiamos de la palabra de Dios, el Espíritu Santo ocupa su lugar aquí, en nuestra mente. Esto es lo que trata de decirnos. A medida que estudiamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace la obra que tiene que hacer en nosotros, ¿verdad? Eso es lo que trata de explicarnos. Así también de los seres santos que están en la presencia de Dios, su Espíritu es impartido a los instrumentos humanos que están consagrados a sus servicios. ¿Y qué significa estar consagrados? Es que no entendimos este asunto. Nosotros creemos, no, me dedico al ministerio y porque yo me dedico, he hecho teología, en fin, porque soy anciano de iglesia, pues estoy consagrado. Falso, falso. Consagrado es vivir conforme con la voluntad de Dios, en esta conexión vital, imprescindible con su espíritu. Esta es la auténtica consagración. ¿Entendemos? Por eso estábamos hablando de la orden de Melquisedec. La auténtica consagración es a través del Espíritu de Cristo, el que organiza y conduce la iglesia y suple todas las necesidades en todas las áreas. Pues que de esto se trata. Este es el nuevo pacto, en donde Cristo decide y obra siempre y cuando nosotros estamos consagrados. Él decide y obra, suple todas las necesidades allá donde es necesario. ¿Qué hicimos nosotros? Nos montamos. Y no quiero volver de nuevo porque esto va a poner 2 horas, ¿verdad? Nos montamos nuestra orden y actuamos como nos parece a nosotros. Y esto es lo que trata de decirnos aquí, mis queridos hermanos, que no estamos consagrados a Él. Estamos consagrados de otra manera. Y no es la correcta. Eso es lo que nos trata de decir. Dice, la misión de los dos ungidos es comunicar al pueblo de Dios que solo la gracia celestial puede hacer de su palabra
una lámpara para los pies y una luz para el sendero. Es decir, que solo a través del Espíritu de Cristo podemos nosotros entender su palabra y vivir una vida conforme con su palabra. Solo a través del Espíritu de Cristo. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Pues es precisamente esto lo que ignoramos. No entendemos la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo actúan? ¿Qué condiciones? ¿Cómo tengo que vivir yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para que el Espíritu Santo pueda hacer su obra? En mí y a través de mí, ¿verdad? Otra vez nos dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En la parábola, todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y vasijas para aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Y esta es la iglesia, en términos generales. Esta es la iglesia. Dice, y por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Pero luego se verá. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras, dice. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras. Pero ¿qué es lo que no tienen? Os voy a dar un ejemplo para que podáis entender, ¿verdad? Hace días pasados, en Israel se presentó un rabino de estos y esta gente ahí lo proclamaron el Mesías, ha llegado el Mesías. ¿Y por qué? Porque resulta que este rabino se conoce de memoria toda la Torah, toda la ley, según ellos. Y claro, en base a este conocimiento, ellos han dicho, no, solamente el Mesías es capaz de conocer el Evangelio de esta manera, nadie más. Pero aquí, ¿qué nos dice, queridos? Dice, todos tienen el conocimiento de las Escrituras, pero ¿qué es lo que no tienen? Tú puedes ser inteligente, tú puedes tener memoria, tú puedes memorizar, tú puedes hacer doctorados y maestrías y lo que tú quieras. De memoria tú te puedes saber el Evangelio. ¿Sabes lo que no puedes tener? El Espíritu. El Espíritu. Y si no tienes, si no tienes el Espíritu, todo este conocimiento no sirve de nada. Porque tu vida no está consagrada, que lo dijimos antes. Por lo tanto, la auténtica consagración es cuidar al más mínimo detalle esta conexión con el Espíritu Santo. Y hemos venido hablando de estos asuntos. Algunos lo pasan por alto, porque les parecen locuras, ¿verdad? Demasiado detallista, demasiado... Querido, mientras eliges pecar, no hay espíritu. Porque pecar es desconectarte de Dios, desconfiar de Dios. Por lo tanto, sin una vida conforme, tú no puedes tener una conexión con el Espíritu. Puedes tener todo el conocimiento. ¿Qué conocimiento tenemos? Conocimiento. Tener de memoria conocimiento. Pero no entendemos la aplicación, porque esto solo se entiende con el Espíritu. De esto trata de decirnos. Y nosotros no entendemos, ¿verdad? O peor todavía, creemos que sí que tenemos el Espíritu porque con este conocimiento que tenemos, nosotros entendemos. Y ya os lo dije, el otro día busqué yo la boda del Cordero y el adventismo no tiene nada sobre esto. Nada. Y me quedé. Digo, pero ¿cómo es posible, Señor? El evento más importante de toda la historia. ¿Y tu pueblo no entiende nada? Pues ya veis de lo que nos habla, ¿verdad? Dice, todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Lo mismo que los judíos de antaño, ¿verdad? Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera, la fe es probada, y cuando se oye el clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle, muchos no están listos. ¿Por qué? No tienen aceite en sus vasijas para las lámparas. Están destituidos del Espíritu Santo. Y uno se pregunta, pero vamos a ver, pero si nosotros creemos que estamos conectados con el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo que vamos a la iglesia y todo lo que estamos haciendo sin el Espíritu? ¿Puede ser esto ser verdad? Pues no sé. ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes? Dijo Cristo.
Siendo tú maestro de Israel, ¿no entiendes esto, Nicodemo? ¿Qué nos dice aquí? No tienen aceite en sus vasijas para las lámparas, están destituidos del Espíritu Santo y no entrarán a la boda. Eso los dice, ¿no? Sin el Espíritu de Dios, y fijaos que todo lo que estamos diciendo está en este texto, por eso os invito a que lo estudiéis, no que lo leéis, ni que os quedéis con lo que digo yo, no, que lo estudiéis vosotros por vosotros mismos, siempre con oración pidiendo el Espíritu de Dios, ¿verdad? Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. Tú te puedes saber todo Espíritu Profecía, toda la Biblia, todo lo que tú quieras, hayas haber predicado toda tu santa vida. Si no tienes el Espíritu, solo tienes conocimiento, pero estás desprovisto de una relación real con el Espíritu Santo. Y esto es lo que nos trata de decir. Dice, la teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Y es así también como se explica los sermones que estamos escuchando hoy en día. Cuentos y cuentecicos como, oye, ¿no está Cristo por venir? Sí. ¿Y qué le pasó a la profecía? ¿Lo tenemos todo tan claro? ¿Por qué estamos contando historias, historietas y eventos de por aquí, de por la tierra y historias y cachondeos y bromitas y todo esto? ¿Qué pasa? ¿Que lo tenemos tan claro en la profecía? ¿Está todo perfecto? Pues se puede tener un engaño más profundo que el que creer que estás bien cuando en realidad estás perdido. Y esto nos dice que la historia de Israel nos la leemos, pero no la entendemos. ¿Por qué? Porque no entendimos que esta relación con el Espíritu Santo es una relación imprescindible, sin la cual no entendemos, no vivimos, no estamos en el nuevo pacto. El nuevo pacto es la misma presencia del Espíritu de Cristo en nosotros, y Él obra a través de nosotros lo necesario. Y cuando yo no tengo el Espíritu de Cristo, no estoy en el nuevo pacto. Estoy en el antiguo pacto. Haremos lo que haga falta. El pacto de Sinaí. Y no entendemos esta realidad, desgraciadamente. Estar desprovistos del Espíritu Santo, tener conocimiento de la verdad, pero falto del Espíritu, de una vida transformada, real. A esto se refiere. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. No puede. Simplemente tenemos conocimiento de la verdad, colgamos por aquí textos por allá y todo lo que queramos, pero ¿nuestra vida refleja en realidad este asunto? ¿O es hipocresía? ¿Verdad? Porque está lleno de Facebook de textos que se comparten y de Dios te ama, ¿verdad? ¿Y tu vida experimenta el Espíritu? ¿Experimentas esta transformación real hoy? ¿Estás en esta conexión de intercesión con Cristo? ¿En esta obra continua conmigo hoy? Y esto es lo que Dios trata de abrirnos los ojos, la mente, que entendamos. Sin esto, no nos conoce. Eso es lo que está diciendo. Dice, uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia. Dice, uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Y esto es lo que pasa que veo yo por las redes, compartiendo textos, Dios te ama, Dios nos ha prometido aquello, Dios nos ha dicho lo otro. Sí, Dios ha dicho muchas cosas. ¿Y qué me toca a mí? Pecar hasta que Cristo viene. Y así seré transformado, santificado, seré salvo, participaré de la boda. ¿Esto es lo que me dice el Evangelio? ¿O será que me ha engañado el enemigo que no entiendo nada? Tengo la Biblia como un adorno, me subo al púlpito, predico cosas, pero cuando digo, peco hasta que Cristo viene, apaga y vámonos. Porque no hemos entendido nada.
Tenemos la Biblia y el Espíritu de Profecía solo de adorno, nada más. Desprovistos del Espíritu. No entender la verdad. Fijaos lo que nos dice aquí. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás. ¿En la iglesia? Aquí está hablando de la iglesia, ¿eh? No estamos hablando de otra gente. Estamos hablando de la iglesia, el pueblo profeso que está esperando la venida de Cristo, que se está preparando para este evento, ¿verdad? Supuestamente. Y dice que no vamos a ser capaces, sin el Espíritu de Cristo, no seremos capaces de distinguir la verdad del error. Y el error lo predicamos como verdad. Y la verdad la echamos de un lado como si fuera herejía. La historia se repite. Y alguno piensa que yo tengo alguna maldad. No, queridos. Solo espero que si haya uno o dos o tres de lo que ven estos materiales, despierten y sean salvos. Que sean solo 2, 3. Algo es algo. ¿Verdad? Algo es algo. No es mi obra, también es verdad. No es mi obra. Pero no puedo decir otra cosa más que la verdad. Lo escrito está. ¿Verdad? Y vosotros tampoco. Una vez que entenderéis esta verdad, esto es lo que tenéis que predicar. Porque si no predicaréis estas cosas también, no esperéis que seáis salvos, porque recordad, la clave, el nuevo pacto, es la presencia del Espíritu de Cristo en nosotros. Si no está, no entraremos a la boda. Y si no entramos a las bodas, contadme lo que queráis. Podéis estar en la más maravillosa iglesia del mundo mundial, con la Biblia de oro, y el Espíritu de Profecía también. Y no será salvo, querido. Si no entendemos esta realidad, tenemos un problema y gordo problema, ¿verdad? La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. ¿Entendéis lo que nos está diciendo? Esta gente, dentro de lo que cabe, es seria. Pero por alguna razón no han entendido lo fundamental. La conexión. Bueno, lo que no han entendido es el nuevo pacto. ¿Qué significa el nuevo pacto? ¿Qué significa el día de la expiación? Y cuando no entendemos el nuevo pacto, es decir, la misma presencia del Espíritu de Cristo en nosotros, que nos prepare para ir a la boda y que en la boda estemos conectados con Dios, pues por eso nos pasa lo que nos pasa, ¿verdad? Sin embargo, nos dice aquí, la clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Son gente que estudian, pero algo pasa que no están conectados con el Espíritu, ¿verdad? Dice, sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. Y esta es la clave, queridos. No entendimos esta realidad, ¿verdad? Dice, no han caído sobre la roca. ¿Cuántas veces había escuchado yo este versículo? De gente que, mientras con la boca dicen cosas, por los frutos los conocerás, ¿verdad? No han caído sobre la roca, Cristo Jesús, y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Esta clase se halla simbolizada también por los oyentes representados por el terreno rocoso. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. Y esto les pasa a mucha gente que ven estos materiales míos. Mucha gente. Porque verlos los ve bastante gente. Pero entenderlos los ve como si vieran una especie de película, ¿verdad? No entienden. Y claro, desprovistos del espíritu, viviendo de una manera descuidada, desprovisto del espíritu, aunque alguien te cuente la verdad como tratamos de hacerlo aquí, tú no vas a entender. No vas a entender. ¿Por qué? Porque no tienes el espíritu. Vives descuidado bajo esta doctrina extraordinaria, maravillosa, de oro que tiene el pueblo de Dios hoy.
Pecamos hasta que Cristo viene. Pues si pecamos hasta que Cristo viene, total, ¿qué más hay que hacer? Nada, ¿verdad? Y tenemos el Espíritu. ¿Entendemos la verdad? Incluso cuando se nos presenta delante, ¿entendemos la verdad? Aunque se nos explique. Texto por texto, palabra por palabra. ¿Se entiende? No, pasamos de largo. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. La influencia de la palabra no es permanente. 5 minutos, como el pececillo, ¿no? Memoria, 5 minuticos o segundos y hasta luego, Lucas. Otro. ¿Verdad? El Espíritu obra en el corazón del hombre, atentos, para que entendamos mecanismos, queridos, que nos lo dice Dios, pero como no estamos atentos, no entendemos. Fijaos lo que nos dice, el Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento. Pero cuidado que aquí puede ser engañoso. ¿Con tu deseo de pecar obra el Espíritu Santo? No, querido, no has entendido. Si eso es lo que piensas, no has entendido. Él obra de acuerdo con su deseo según la palabra de Dios, según su santa voluntad. Y este es el nuevo pacto, es así como se manifiesta. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento. Hay que pedírselo, hay que decirle que necesitas esto. Y que Él tiene que obrar. Una vez que entiende tu necesidad y que tú te has dado cuenta que necesitas, y le das permiso para obrar. Dos cuestiones fundamentales y que no entendemos. Dice, implantando en Él, pegamos hasta que Cristo viene. Dice, una nueva naturaleza, queridos. Dice, una nueva naturaleza. ¿Ahora? ¿Esto es posible ahora? ¿El Espíritu de Cristo puede hacer esto? ¿Puede hacerme vivir según su santa voluntad? ¿Sabéis por qué no creemos esto, mis queridos hermanos? Por lo que trato de explicarlos. Por la desconexión del Espíritu de Cristo. Cuando tú no tienes esta vivencia, no entiendes lo que te está diciendo aquí. Una nueva naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que en mi naturaleza, la que tengo, se añade el Espíritu. Y cuando ocurre esto es así como cuando yo me presentaré a la boda, mirarás si el Espíritu está en mí. Porque por eso les dice, no os conozco. ¿Y qué es lo que obra el Espíritu? Para que podáis daros cuenta cuando decía antes, de acuerdo con su deseo y consentimiento. ¿Qué es lo que obra esto? Día tras día, hora tras hora. Un carácter conforme a la voluntad de Cristo. ¿Entendéis lo que obra el Espíritu Santo? ¿Y entendéis esta nueva naturaleza? Es decir, la misma presencia del Espíritu de Cristo está en mí y mi naturaleza es cambiada. Eso es lo que está diciendo. Hoy. Pero el problema es que no lo creemos. ¿Y por qué no lo creemos? Primero, porque no hemos entendido la verdad. Y segundo, porque no cuidamos la conexión con el Espíritu. Nosotros creemos que podemos estar conectados con el Espíritu de Cristo de cualquier manera. Y aquí nos dice que de esto nada. De esto nada. Solamente cuando mi vida se coloca en conformidad con la voluntad de Dios, cuando yo le pido a Dios y le digo, Señor, este es mi problema, me gusta robar, pues necesito dejar de robar porque quiero tu presencia, quiero que me cambies de carácter, quiero cambiar esta naturaleza. Y cuando yo se lo pido, insisto, no es que se lo pides una vez y luego te vuelves a robar. Esto no es pedir, ni es arrepentimiento, ni nada por estilo, queridos. Esto es insistir, 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 hasta que el Espíritu queda convencido que es lo que en verdad quieres. Y cuando esto lo estás haciendo, se hará. Pero al Espíritu de Cristo no se le puede engañar. Por eso hay que insistir. Porque Cristo necesita saber que es lo primero, que he tomado constancia de mi realidad, de mi necesidad, y que quiero el cambio.
y que yo no puedo, lo sé que no puedo, por eso se lo pido a Él. Y este es el nuevo pacto. Es la obra de Cristo en mí, Él en mí, pero Él en mí no puede obrar sin mi deseo y mi consentimiento según la verdad. ¿Podéis entender los mecanismos? Espero que podamos entender esta realidad. Y cuando dice aquí una nueva naturaleza, el que no se cree esto no participará en la boda del Cordero. Porque sin el Espíritu de Cristo en nosotros, que llega a cambiar esta naturaleza, no solo nuestro carácter, no entraremos en la boda. No estaremos conectados con el Espíritu del Padre. Y hay de nosotros. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios. No han estudiado su carácter. No han mantenido comunión con Él. Aquí son claves, una detrás de otra, queridos. Claves. Dice, no conocen a Dios. No han estudiado su carácter. ¿Cómo? A través de la palabra. No han mantenido comunión con Él. ¿Cómo? A través del Espíritu. ¿Entendéis la conexión de las dos? Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. ¿De qué nos habla? Del nuevo pacto. Del nuevo pacto nos habla, ¿verdad? Su servicio a Dios degenera en formulismo. Me voy a la iglesia, me leo cada día un capítulo, me hago aquello, oro no sé cuántas veces, he cumplido. Este es el pacto de Sinaí, queridos. Haré, yo haré. Este es el pacto de Sinaí. ¿Cuál es el nuevo pacto? Es la conexión vital diaria permanente con Cristo. Cuando estamos en esta conexión, entonces no degenera formulismo, sino que es vida renovada, transformada. Pero cuando yo lo hago, voy a orar, voy a estudiar, voy a hacer, porque tengo que hacerlo, estoy en el pacto antiguo. No estoy en el nuevo pacto. No estoy en esta conexión vital con Cristo. Porque cuando estoy en esta conexión vital con Cristo, mi vida se transforma. Eso es lo que nos dijo antes. Una nueva naturaleza, una nueva mente, ¿verdad? Un carácter transformado. Dice, vendrán a ti como viene el pueblo y se estarán delante de ti como mi pueblo y oirán tus palabras. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. El apóstol Pablo señala que esta será la característica especial de aquellos que vivan precisamente antes de la segunda venida de Cristo. ¿Y entendéis por qué no participaremos en las bodas? Y estamos donde tenemos que estar, queridos. Estamos donde tenemos que estar. Pero nos falta lo esencial, lo imprescindible. Esta conexión vital con Cristo. Una vida cuidadosa. Me acuerdo que en la reunión que tuvimos el sábado noche ya, eh, una mujer, una hermana, me estaba preguntando, dice, oye Gabriel, ¿cómo escoges tú estos textos? Digo, por el Espíritu. Y me miró un poco así raro, ¿no? ¿Verdad? Porque claro, cuando tú hablas de estas cosas, la gente te dice, ¿qué demonio tendrá este, verdad? ¿Y de qué nos habla el Evangelio? Cuando escuchas, vives conforme con la voluntad de Dios, entiendes cómo actúa Dios. ¿Entiendes? Y esto es una obra de todos los días, porque si yo hoy, de repente, me desconecto del Espíritu por un hecho, he perdido la conexión. Y he de restablecerla. ¿Cómo? Pedir perdón, arrepentimiento, arreglar el asunto para que me pueda conectar de nuevo. ¿Verdad? Y cuando estás conectado con Cristo, cuando tú estás estudiando la palabra, Él te pone en tu mente lo que has de decir en todo momento. Esto también nos lo dice el Evangelio. Pero ¿quién se lo cree? ¿Quién se lo cree? Por eso uno incluso tiene que tener cuidado cómo se dirige y qué es lo que dice, porque la gente enseguida dirá, este tiene demonio. Se lo dijeron también a Cristo, ¿verdad? ¿Y cuál era el espíritu?
Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos que habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, el Espíritu, ¿verdad? Esta es la clase de personas que en tiempo de peligro clama paz y seguridad, arrullan sus corazones en la seguridad y no sueñan con peligros. Cuando se despiertan alarmados de su letargo, disciernen su destitución y tratan de que otros suplan su necesidad. Pero en las cosas espirituales ningún hombre puede suplir la deficiencia del otro. La gracia de Dios, el Espíritu de Dios, ha sido libremente ofrecido a toda alma, ¿verdad? Se ha proclamado el mensaje evangélico, el que tiene sed de mi palabra, venga, de mi espíritu, venga, ¿verdad? Y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. Tienes la palabra, tienes el espíritu, ¿qué más necesitas? Pero como vas descuidado y no entiendes la verdad en toda su profundidad, por eso vives como vives, desprovisto del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Pero el carácter es intransferible. Ningún hombre puede creer por otro. ¿Y de qué nos habla aquí? De entender un mensaje, queridos. De entender un mensaje. Y en el fondo, ¿cuál es este mensaje? Es lo que venimos explicando aquí, la ley de Dios, el conflicto en el cielo. ¿Qué es la ley? ¿Quién es la ley? ¿Cómo se manifiesta? Hemos de entender este mensaje, nada más. El enemigo nos engañó en otros aspectos, para que no entendamos precisamente lo que nos dice Dios. Que no entendamos el nuevo pacto, porque en el antiguo también fue él el que los engañó, ¿verdad? Y ahora, pues volverá a hacerlo, porque de esto nos habla, ¿verdad? Eso es la advertencia. Ningún hombre puede recibir el Espíritu por otro. Nadie puede impartir a otro el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu. Si estuvieran en medio de ella, la tierra, Noé, Daniel, Job, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librarán hijo ni hija, ellos por su justicia librarán su vida. En la crisis, cuando se revela el carácter, cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche, he aquí el esposo viene, salid a recibirle, y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño, se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Y el pueblo de Dios piensa que no hay que hacer nada. Ni nada, no hay que hacer nada. Y es así. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Así también hoy en día. Una calamidad repentina e inesperada, atentos, ¿de qué estará hablando? ¿Podría ser lo que está pasando estos días en el mundo? Podría ser. Fijaos lo que nos dice aquí. Así también hoy en día. Una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte. ¿Entendéis? Espero que sí. Es posible que sea lo que estamos viviendo hoy día. ¿Verdad? Porque esto es de vida y muerte. También. Demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final, o sea, hay una prueba final, ya sabemos cuál es, el decreto de la ley dominical y el decreto de muerte, ¿verdad? Pero ya sabemos que hemos hablado tantas veces sobre aquello, ¿verdad? No me voy a parar ahora, ¿no? Dice, mostrará si el alma es sostenida por la gracia, por el Espíritu, ¿no? La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia. ¿De qué nos habla? De la ley dominical, ¿verdad? Si nosotros hemos cedido poco a poco hasta entonces a tantas y tantas cosas, en aquel momento es solo una más. Será solo una más, ¿verdad? Cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Las 10 vírgenes están esperando en el atardecer de la historia de esta tierra. Todas aseveran ser cristianas. Todas han recibido un llamamiento. Tienen un nombre y una lámpara.
todas profesan estar realizando el servicio de Dios. Aparentemente todas esperan la aparición de Cristo, pero 5 no están listas. 5 quedarán sorprendidas y espantadas fuera de la sala del banquete. Esto es serio, queridos. Es muy serio. En el día final, muchos pretenderán ser admitidos en el reino de Cristo diciendo, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero la respuesta es, dígoos que no os conozco, apartaos de mí. En esta vida, atentos a lo que nos dice aquí, dice, en esta vida no han practicado el compañerismo con Cristo. Por lo tanto, no conocen el lenguaje del cielo, dice. El lenguaje del cielo. Son extraños a sus gozos, dice, a sus manifestaciones. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? ¿Y entendéis la sutileza de lo que nos está diciendo aquí? Que cuando Cristo impresiona nuestra mente a través de su Espíritu y nos dice casi en todo momento qué, cómo y de qué manera, ¿verdad? Y de esto nos habla. En esta vida no han practicado el compañerismo con Cristo, por lo tanto no conocen el lenguaje del cielo, son extraños a sus gozos. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? El espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Las más tristes de todas las palabras jamás escuchadas por oídos mortales son las que constituyen la sentencia no os conozco. Y ahora entendemos qué quiere decir. No tenéis mi espíritu, por eso no os conozco. El compañerismo del espíritu que vosotros habéis despreciado, y es curioso porque está hablando a la gente que está en la iglesia. ¿Cómo que han despreciado el Espíritu Santo? Y podemos darnos cuenta de que no entendemos la obra del Espíritu Santo. No entendemos en qué condiciones el Espíritu Santo puede obrar. No entendemos. Por eso nos lo dice. Dice, el compañerismo del Espíritu que vosotros habéis despreciado es lo único que podría identificaros con la gozosa multitud en la fiesta nupcial. No podéis participar en esa escena. Su luz caería sobre ojos cegados, su melodía en oídos sordos, su amor y su gozo no haría vibrar ninguna cuerda de alegría en el corazón entumecido por el mundo. Dice, sois excluidos del cielo por vuestra propia falta de idoneidad para habitar en él. ¿Y podéis daros cuenta que no entendemos esta obra? No entendemos la obra del Espíritu Santo. Por eso no podemos acudir a la boda del Cordero. Y mucha gente cree que solo falta esperar. Y luego ya cuando Cristo viene nos lleva con él. Menudo engaño, ¿verdad? Menudo engaño. No podemos estar listos para encontrar al Señor despertándonos cuando se oye el clamor, he aquí el esposo, y entonces recoger nuestras lámparas vacías para llenarlas. No podemos mantener a Cristo lejos de nuestra vida aquí y sin embargo ser hechos idóneos para su compañerismo en el cielo. En la parábola, las 10 vírgenes prudentes tenían aceite en las vasijas de sus lámparas. Su luz ardió con llama viva a través de la noche de vela. Cooperaron en la iluminación efectuada en honor del esposo. Brillando en las tinieblas, contribuyeron a iluminar el camino que debía recorrer el esposo hasta el hogar de la esposa para celebrar la fiesta de bodas. ¿Y sabéis de lo que nos habla aquí? De todas aquellas gentes que han estado fieles a la palabra, han dado la voz, la señal de advertencia en todo momento. Ya os hablé de algunos. Wieland, Herbert Douglas, gente que en distintos momentos han dicho, cuidado, que nos vamos por otros derroteros. Incluso la sierva. Está entre esta gente, ¿verdad? Que su luz ardió con llama viva a través de la noche de vela. Cooperaron en la iluminación efectuada en honor del esposo. Aquí también están incluidos todos los mensajeros de Dios que hasta que ocurre la boda han predicado la palabra de verdad en verdad. Todos están incluidos aquí.
Así, los seguidores de Cristo han de verter luz sobre las tinieblas del mundo. Por medio del Espíritu Santo, la palabra de Dios es una luz cuando llega a ser un poder transformador en la vida del que la recibe. Y esta pregunta tendríamos que hacernos. ¿Está mi vida transformada? ¿Estoy tocado por la obra del Espíritu Santo? ¿Los frutos que dan mi vida se ven? ¿Son los correctos? Y esto tenemos que preguntarnos, queridos, para entender si estamos en el camino correcto o no. Si estamos en un engaño, ¿verdad? Implantado en el corazón los principios de su palabra, el Espíritu Santo desarrolla en los hombres los atributos de Dios, dice. La luz de su gloria, su carácter, ha de brillar en sus seguidores. Y esta es la condición de entrar en la boda. Por eso dice, no os conozco. No veo al Espíritu y no veo el carácter, su obra. No lo veo. Por lo tanto, no os conozco, ¿verdad? Así ellos han de glorificar a Dios, han de iluminar el camino a la casa del esposo, a la ciudad de Dios, a la cena de bodas del Cordero. La venida del esposo ocurrió a medianoche. Esto ya os lo dije, el decreto divino, ¿verdad? Mucha gente ni se entera, no sabe que existe. De la boda del Cordero, más de lo mismo, piensa que está en otro momento y no entendemos, ¿verdad? La venida del esposo ocurrió a medianoche, es decir, en la hora más oscura. De la misma manera, la venida de Cristo ha de acontecer en el periodo más oscuro de la historia de esta tierra. Y nosotros pensamos que aquí nos habla de la segunda venida. Pero que aquí no nos habla de la segunda venida, aquí nos habla de la boda del Cordero. Y esto es antes. Es antes de la segunda venida. Por lo tanto, aquí nos habla de otra cosa. ¿Verdad? Los días de Noé y Lot pintan la condición del mundo precisamente antes de la venida del Hijo del Hombre. Las Escrituras, al señalar este tiempo, declaran que Satanás obrará con todo poder y con todo engaño de iniquidad. Su forma de obrar es revelada claramente por las tinieblas que van rápidamente en aumento, por la multitud de errores, herejías y engaños de estos últimos días. No solamente está Satanás cautivando al mundo, sino que sus mentiras están leudando las profesas iglesias de nuestro Señor Jesucristo. Perdonadme un momento porque mi mujer me está mandando... Me está mandando un mensaje. Perdonadme. Por lo tanto, dice, su forma de obrar es revelada claramente por las tinieblas que van rápidamente en aumento, por la multitud de errores, herejías y engaños de estos últimos días. ¿Dónde? En medio del pueblo de Dios. Pero nosotros rechazamos esta realidad. La rechazamos. Nosotros creemos que tenemos la verdad. No solamente está Satanás cautivando al mundo, sino que sus mentiras, atentos a lo que dice aquí, sino que sus mentiras están leudando las profesas iglesias de nuestro Señor Jesucristo. La gran apostasía se desarrollará hasta llegar a las tinieblas de la medianoche. La gran apostasía. En medio del pueblo de Dios, ¿verdad? Impenetrables como negro saco de silicio. Para el pueblo de Dios, atentos, para el pueblo de Dios será una noche de prueba, una noche de lloro, una noche de persecución por causa de la verdad. Dentro de la iglesia y fuera. Porque proclamar estas verdades trae consigo consecuencias y no son placenteras. ¿Verdad? Pero en medio de esa noche de tinieblas viene el decreto divino. Brillará la luz de Dios. El decreto divino. ¿Entendéis? Fijaos cómo está aquí. Pero si no entiendes todos los contextos, no entiendes de lo que te habla aquí. No entiendes. Dice, brillará la luz de Dios. ¿De qué habla? Viene el decreto divino. Ocurre la boda del Cordero.
¿Os dais cuenta? Él hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y fijaos lo que trata de decirnos aquí. Fijaos, dice, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es decir, lo dijo y se hizo. Fijaos ahora. De la misma manera, en la noche de las tinieblas espirituales, es emitida la orden divina. ¿De qué nos habla? ¿Está aquí referencia al decreto divino? ¿Y cómo que el pueblo de Dios no entiende esto? ¿Os dais cuenta de lo engañados que estamos, queridos? De la misma manera, en la noche de las tinieblas espirituales es emitida la orden divina, sea la luz. Y es allí donde el pueblo de Dios será conectado con el Espíritu de Dios. Él dice a su pueblo, levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Y ahora entendéis de lo que habla Isaías 61? Del decreto divino. ¿Os dais cuenta? He aquí, dicen las Escrituras, que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos. Mas sobre ti nacerá, Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. ¿De qué nos habla? Del decreto divino, queridos. De la boda del Cordero. ¿Verdad? El mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido mal entendido y mal interpretado. Y en verdad es así. Porque ¿cuánta gente cree que Dios mata? ¿Verdad? En este tiempo ha de proclamarse un mensaje de Dios. Un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder, dice. Y esta es la razón de este ministerio, ¿verdad? Su carácter ha de ser dado a conocer. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, su misericordia y su verdad. Esta es la obra bosquejada por el profeta Isaías en las palabras: levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ¿veis aquí el Dios vuestro? He aquí que el Señor Jehová vendrá con fortaleza, y su brazo se enseñoreará, he aquí que su salario viene con él, y su obra delante de su rostro. Aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo, atentos aquí, a todos los que entienden el mensaje. Aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo, veis aquí el Dios vuestro. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. La luz del sol de justicia ha de brillar en buenas obras, en palabras de verdad y hechos de santidad. Y esta es la vara de medir, ¿verdad? Cristo, el resplandor de la gloria del Padre, vino al mundo como su luz. Vino a representar a Dios ante los hombres y de él está escrito que fue ungido de Espíritu Santo y de potencia, dice, y anduvo haciendo bienes. En la sinagoga de Nazaret dijo, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y esta es la obra de todos aquellos que tienen a Cristo, que cooperan con Él en esta obra. Esta era la obra que Él recomendó a sus discípulos que hicieran. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Él. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la obra que el profeta Isaías describe cuando dice, no es que partas tu pan con el hambriento,
y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu carne. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. De esta manera, en las noches de tinieblas espirituales, la gloria de Dios ha de brillar por medio de su iglesia, al levantar ésta a los quebrantados y consolar a los dolientes. En torno de nosotros, por todas partes se oyen los lamentos de tristeza del mundo. Por doquiera están los necesitados y afligidos. A nosotros nos toca ayudarlos a aligerar y suavizar las durezas y la miseria de la vida. La obra práctica tendrá mucho más efecto que el mero sermonear. Hemos de dar alimento al hambriento, vestir al desnudo y proteger al que no tiene hogar. Y se nos llama a hacer más que esto. Únicamente el amor de Cristo puede satisfacer las necesidades del alma. Si Cristo habita permanentemente en nosotros, ¿hemos escuchado? Si Cristo habita permanentemente en nosotros, nuestros corazones estarán llenos de divina simpatía. Las fuentes selladas del amor fervoroso, semejante al de Cristo, serán abiertas. Por lo tanto, ¿cuándo? Cuando Cristo habita permanentemente en nosotros. Y está hablando de ahora, no está hablando de otras cosas, queridos. ¿Verdad? Por eso tenemos que cuidar esta conexión, esta relación con Cristo. ¿Verdad? Dios nos pide para los necesitados no solo nuestros dones, sino un semblante alegre, palabras llenas de esperanza, un bondadoso apretón de manos. Cuando Cristo sanaba a los enfermos, colocaba sus manos sobre ellos. De la misma manera debemos nosotros colocarnos en íntimo contacto con aquellos a quienes tratamos de beneficiar. Hay muchas personas que han perdido la esperanza. Devolvedles la luz del sol. Muchos han perdido su valor. Habladles alegres palabras de aliento. Orad por ellos. Hay personas que necesitan el pan de vida. Leedles de la palabra de Dios. Muchos están afectados de una enfermedad del alma que ningún bálsamo humano puede alcanzar y que ningún médico puede curar. Orad por esas almas. Llevadas a Jesús. Decidles que hay bálsamo en Galaad y que también hay allí médico. La luz es una bendición universal que derrama sus tesoros sobre un mundo ingrato, impío, corrompido. Tal ocurre con la luz del sol de justicia. Toda la tierra, envuelta como están las tinieblas del pecado, del dolor y el sufrimiento, ha de ser iluminada con el conocimiento del amor de Dios. Y para eso se necesita mensajeros, gente que predique esta verdad. Ninguna secta, categoría o clase de gente ha de ser privada de la luz que irradia del trono celestial. Y este es el mensaje del tercer ángel, queridos. De esto nos habla. El mensaje de esperanza y misericordia ha de ser llevado a los confines de la tierra. El que quiere puede extender la mano y asirse del poder de Dios y hacer paz con él y hallará paz. Ya no deben los paganos seguir envueltos en las tinieblas de medianoche. La lobreguez ha de desaparecer ante los brillantes rayos del sol de justicia. El poder del infierno ha sido vencido. Pero ningún hombre puede impartir lo que él mismo no ha recibido. En la obra de Dios, la humanidad no puede generar nada. Y esto es lo que nos está pasando, queridos. Eso nos está diciendo que sin el Espíritu de Cristo no hay forma. Y el nuevo pacto nos dice que es precisamente Cristo el que a través de su palabra, de su Espíritu, obrará en nosotros todo lo que haga falta, en todo momento. Pero tenemos que someternos a Él, ¿verdad? Ningún hombre puede, por su propio esfuerzo, convertirse en un portaluz de Dios. Porque uno se puede poner a predicar lo que quiera, pero si no tienes el Espíritu de Cristo, menudas tonterías que predican, ¿verdad? Cuentos, cuentecillos, historietas y cachondeos, ¿verdad? Como si no hay profecía, como si no entendieran en el momento en que estamos. Era el áureo aceite vertido por los mensajeros celestiales en los tubos de oro
para ser conducido del recipiente de oro a las lámparas del santuario, lo que producía una luz continua, brillante y resplandeciente. Nos habla del nuevo pacto. Es solo a través de Cristo, solo a través de su Espíritu, que se obra en nosotros todo lo necesario para acudir a la boda del Cordero. Y esto es lo que nos está diciendo, y esto es lo que nosotros no hemos entendido en toda su profundidad. Es el amor de Dios continuamente transferido al hombre lo que lo capacita para impartir luz. Cuando dices el amor de Dios, ¿qué habla? Es el Espíritu de Dios continuamente transferido al hombre lo que lo capacita para impartir luz. En el corazón de todos los que están unidos a Dios por la fe, el áureo aceite del amor fluye libremente para brillar en buenas obras, en un servicio real y sincero por Dios. ¿Entendéis cómo está poniendo aquí de hipocresía y en fin, de engaños, ¿verdad? Parece que estoy por Dios, pero me estoy sirviendo a mí, ¿verdad? Un servicio real que fluye del Espíritu, de un corazón transformado, sincero por Dios. En la inconmensurable dádiva del Espíritu Santo se hallan contenidos todos los recursos del cielo. No es por causa de restricción alguna por parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen hacia la tierra a los hombres. Si todos tuvieran la voluntad de recibir, todos serían llenados de su Espíritu. ¿Y qué nos dice aquí? Que no tenemos la voluntad, que no nos enteramos, ¿verdad? Esta es la realidad. Vivimos despreocupados y al mismo tiempo desprovistos de su espíritu, ¿no? Mientras pensamos que vamos a acudir, a que vamos a ser salvos, ¿no? Es el privilegio de toda alma ser un canal vivo por medio del cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que Cristo desee tanto como agentes que representen al mundo su espíritu y carácter. ¿Entendéis lo que ha dicho aquí? Dice, no hay nada que Cristo desee tanto como agentes que representen al mundo su espíritu y carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad, en mi vida, ¿verdad? Todo el cielo está esperando que haya canales, ¿verdad?, por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo para que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos. Cristo ha hecho toda provisión para que su iglesia sea un cuerpo transformado, iluminado con la luz del mundo, que posea la gloria de Emmanuel. Es su propósito que todo cristiano esté rodeado de una atmósfera espiritual de luz y paz. Perdonad. No creía ni siquiera que voy a aguantar tanto, pero ya queda nada. Es su propósito que todo cristiano esté rodeado de una atmósfera espiritual de luz y paz. Desea que nosotros revelemos su propio gozo, su propio espíritu en nuestra vida. La morada del espíritu en nuestro corazón se revelará por la manifestación del amor celestial. La plenitud divina fluirá a través del agente humano consagrado. La plenitud divina fluirá a través del agente humano consagrado para ser luego transmitida a los demás. El sol de justicia en sus alas traerá salud. Así también de todo verdadero discípulo ha de emanar una influencia productora de vida, valor, utilidad y verdadera sanidad. La religión de Cristo significa más que el perdón del pecado, significa la extirpación de nuestros pecados. ¿Hemos entendido lo que acabo de decir aquí, queridos? Dice, la religión de Cristo significa más que el perdón del pecado, que estará la obra del lugar santo. Y eso es lo que nos dice aquí. Significa más que el perdón del pecado, que esto ocurría en el lugar santo. Significa la extirpación de nuestros pecados, que ocurre ¿dónde? En el lugar santísimo, en el día de la expiación. Y el henchimiento del vacío con las gracias del Espíritu Santo. ¿Entendéis que este templo se ha llenado, verdad? Significa iluminación divina, regocijo en Dios. Significa un corazón despojado del yo y bendecido con la presencia permanente de Cristo. Cuando Cristo reina en el alma, hay pureza, libertad del pecado, dice. ¿Y es esta nuestra experiencia?
tenemos que hacernos preguntas serias para conseguir las respuestas correctas, honestas, ¿verdad? Se cumple en la vida, la gloria, la plenitud, la totalidad del plan evangélico. La aceptación del Salvador produce un resplandor de perfecta paz y amor perfecto, de perfecta seguridad. La belleza y fragancia del carácter de Cristo, reveladas en la vida, testifican de que Dios ha enviado ciertamente a su Hijo al mundo para ser su Salvador. Cristo nos pide que sus seguidores luchen por brillar. Él dice, dejad que brille vuestra luz. Si habéis recibido la gracia de Dios, la luz está en vosotros. Quitad los impedimentos y la gloria del Señor se revelará. La luz brillará para penetrar y disipar las tinieblas. No podéis dejar de brillar en vuestra esfera de influencia. Cristo no pide que sus seguidores luchen por brillar. Porque este es el pacto antiguo, queridos. Por eso dice, Cristo no pide que sus seguidores luchen por brillar. Fijaos lo que dice. Él dice, dejad que brille vuestra luz. ¿Quién es mi luz? Su espíritu en mí. Y eso es lo que dice, dejad que brille vuestra luz. Si habéis recibido la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, dice, la luz está en vosotros. Por lo tanto, aquí nos habla del pacto antiguo y del pacto nuevo. En el pacto antiguo somos nosotros que peleamos cargos, responsabilidades, no pecar y todas esas cosas. Y en el pacto nuevo es cuando yo me someto a Cristo, entiendo cuáles son mis necesidades, cuáles son mis problemas, cuál es la necesidad de ayuda, se lo pido, colaboro con Él, tengo cuidado de preservar la relación, la conexión, y Él obrará en nosotros la santidad, ¿verdad? Y eso es lo que nos trata de decir. Dice, quitad los impedimentos y la gloria del Señor se revelará. Quitad los impedimentos. ¿Qué? Prejuicios, malos entendimientos, teorías, doctrinas falsas. De esto nos habla. Quitad los impedimentos, dice, y la gloria del Señor se revelará. Él siempre cumple con lo prometido. ¿Pero por qué no puede hacerlo? Porque no entendemos. La luz brillará para penetrar y disipar las tinieblas. No podéis dejar de brillar en vuestra esfera de influencia. La revelación de su propia gloria en la forma humana acercará tanto el cielo a los hombres que la belleza que adorna el templo interior se verá en toda alma en quien muere el Salvador. Los hombres serán cautivados por la gloria de un Cristo que mora en el corazón y en corrientes de alabanza y acción de gracias procedentes de muchas almas, así ganadas para Dios. La gloria refluirá al gran dador. Madre mía, como tengo los teléfonos y los mensajes que me ha vuelto loco hoy. Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Perdonadme un momento más. Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Este mensaje se da a aquellos que salen en encuentro del esposo. Cristo viene con poder y grande gloria. Atentos a lo que dice aquí. Viene con su propia gloria, que ha adquirido ¿dónde? En la boda, justo en el último evento antes de la venida visible. Y fijaos lo que dice aquí. Y con la gloria del Padre. El Padre habita en Cristo. ¿Entendéis? Viene con todos los santos ángeles. Mientras todo el mundo está sumido en tinieblas, habrá luz en toda morada de los santos. Ellos percibirán la primera luz de su segunda venida. La luz no empañada brillará del esplendor de Cristo, el Redentor, y Él será admirado por todos los que le han servido. Mientras los impíos huyan de su presencia, los seguidores de Cristo se regocijarán. El patriarca Job, mirando hacia adelante al tiempo del segundo advenimiento de Cristo, dijo, al cual yo tengo de ver por mí mismo, y mis ojos le mirarán. Y ya no como a un extraño. Cristo ha sido un compañero diario. ¡Qué locura! Cristo ha sido un compañero diario y un amigo familiar para sus fieles seguidores. Estos han vivido en contacto íntimo, en constante comunión con Dios. Sobre ellos ha nacido la gloria del Señor, en ellos se ha reflejado la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora se regocijan en los rayos
no empañados de la refulgencia y gloria del Rey en su majestad. Están preparados para la comunión del cielo, pues tienen el cielo en sus corazones, tienen la ley, la presencia del Padre en sus corazones. Esto quiere decir, son aptos para vivir en su reino. Con cabezas levantadas, con los alegres rayos del sol de justicia brillando sobre ellos, regocijándose porque su redención se acerca, salen al encuentro del esposo diciendo, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Él es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados y elegidos fieles. Espero, mis queridos hermanos, que os pueda servir esta reflexión. Me han vuelto loco los mensajes, no sé qué ha pasado, pero me llama todo el mundo ahora. Espero que esta reflexión os pueda servir. En la descripción os dejaré el texto de origen. Os invito a que lo estudiéis, mis queridos hermanos, y que tratéis de entenderlos cada uno de vosotros por vosotros mismos, no antes de pedir la presencia del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos acompañe en nuestro estudio personal y que una vez que entendemos la verdad, tomemos nuestras decisiones en verdad. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.